pasos de cómo enfrentarlo, porque ya lo saben, estamos en la recta final del año, se están moviendo muchas cosas, lo hemos dicho y vamos a hacer hincapié mucho. Este 2019 fue tan revelador que ¿dónde me estoy conectando? ¿No? Ya están los datos ahí. Sí, están los datos. Nos da la posibilidad entonces poder hacer un cierre consciente y no siempre el mismo cierre que hacemos todos los fines de año de voy a hacer esto, pero ¿cómo vas a querer avanzar si no has resuelto lo importante? Y uno de los temas tiene que ver con el miedo. Ya la semana pasada con nuestro lector de registros akáshicos hablábamos de los vicios del miedo y hoy les vamos a decir cómo es el siguiente paso. Así que bienvenida como siempre, gracias por estar sobre todo en esta parte de tu vida, de procesos de cambio, de recuperación y bueno, pues un placer que nos recibas en tu espacio. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto volver a estar con ustedes y este puntito ya saben que todo es catártico, de la cuestión de manejo del miedo es que muchas veces por el mismo miedo nosotros transformamos las cosas y las enmascaramos, entonces no nos damos la oportunidad de ni siquiera reconocerlo para saber que es un punto que tenemos que transformar, como bien dices. Tenemos ahorita, ya dices, diciembre, ya llegamos así con uñitas, ya llegamos a diciembre, se terminó y estás pensando en qué vas a hacer para el siguiente año y todos los propósitos y las cosas y finalmente, ¿cómo le vas a hacer si ni siquiera puedes reconocer las cosas que realmente requieres transformar, las cosas que quieres llegar a lograr, ¿no? Entonces, pues no sé, para ti, ¿qué significa el miedo? Híjole. Ay. Híjole. A ver, no, creo que ni siquiera te lo puedo explicar en esta. Creo que no, para mí más que el significado es lo que representa. Para mí el miedo, como soy mucho en imágenes, porque les voy a decir, acabo de descubrir que como me da miedo, de pronto me voy tomando como las cosas las voy como enmascarando para que no me duela, ¿no? Y mira que ya, según yo ya me había dado cuenta, ¿no? Pero no, o sea, como que le voy poniendo adornitos para que no me duela suficiente. Entonces, para mí el miedo termina siendo el maestro, pero que el maestro incómodo. El maestro incómodo que viene y muestra lo que no queremos resolver. Y fíjate, es muy chistoso porque el miedo, cuando estás ahí, te hace creer que te protege. Te hace creer que si entonces lo niegas y dices, no tengo miedo, mejor no voy, mejor no lo revelo, mejor no lo saco, se va a componer solito. O sea, el miedo ha sido un escudo y una protección y háblale, ahorita nos platicarán en qué momento de su vida están, es la excusa perfecta para no aprender la lección. Exactamente. No sé tú, a ver tú. No sé tú, me sonó a canción. No sé tú, pero yo. Es que mira, hay tantas perspectivas respecto al miedo que entonces le podemos poner el nombre que sea precisamente para no llegar a lo que es el miedo. El miedo no es tan malo. O sea, el miedo está hecho en cualquier ser humano para poder sobrevivir, salir adelante, rescatar o rescatarme de cualquier situación. Ese es el que te dice, corre y corre. Es el impulso, Okay. es el impulso, es el que nos mueve de una situación, que nos saca de nuestro punto de confort y órale. No es lo mismo que tú digas, oye, a ver, te lanzas de un edificio y tú dices, pues no, ni de loco, claro que no, ¿por qué no? Y empiezas a dar todas las cuestiones racionales y no sé qué, no, la verdad es que tienes miedo de lanzarte de un edificio a otro lugar, ¿no? De como ese tipo de películas en donde van brincando de techo en techo y dices, ¿qué te pasa? No, no es eso, pero ¿qué tal si te lo comentan y te lo piden o lo necesitas hacer porque si no, no sobrevives? Porque del otro lado está tu hijo, porque es algo de vida o muerte. No lo piensas, simplemente lo accionas. Y lo único que estás cambiando y que estás transformando no es la sensación de miedo. Son las elaboraciones que tenemos acá, de limitación. Entonces creemos y pensamos erróneamente que el miedo nos está dando estas limitaciones. No, nosotros nos las compramos. El miedo es solamente la sensación. Ok. Y o sea, es la química, exactamente, es decir, el pulso. Oye, Eso a ver, es el me miedo pone en el alerta, cuerpo. ¿está bien o está mal? Esto lo estoy sintiendo, me estoy sintiendo incómoda. Y aquí la cuestión de decisión
de todas esas elaboraciones de sí puedo, no puedo, es que es bueno, es que es malo, es que tengo este riesgo, voy a correr el otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo que me hacen tomar la decisión para poder enfrentar ese miedo, es más, es decir, caminar con esa sensación para lograr la meta o el reto que yo me propuse. Pero la sensación del miedo no es tan mala porque nos hace abrir los ojos. Lamentablemente no siempre le hacemos caso a las sensaciones. Entonces, hay situaciones en donde de plano tú ya estás temblándole, está palpitando tu pecho horrible, estás todo acelerado, la respiración y todo eso. Eso es cuando ya te dicen, a ver, ya el cuerpo no me hiciste caso con la sensación, ahí va otra más fuerte para que te sacuda, y entonces te des cuenta que esto te está pidiendo que te muevas. Okay. Entonces el miedo nos hace movernos, pero nuestras elaboraciones nos detienen muchísimo. A ver, entonces, lo que me estás diciendo, que el miedo en realidad siempre ha sido el impulso. Lo demás, ¿cómo se llama? En donde hemos pensado que está el miedo, en donde nos hemos justificado, en donde hemos puesto inclusive la expectativa de por qué no soy, por qué no me muevo, por qué no ha llegado. Entonces, ¿eso qué es? ¿No es miedo? ¿Cómo se llama? Sí, pero todo lo vamos juntando porque entonces lo transformamos por ego, lo transformamos por prejuicios, lo transformamos porque me es más conveniente quedarme en el punto de confort. Entonces esa ganancia secundaria de decir, y es que yo sí me atrevería, pero la verdad es que no, porque mira, no tengo tanta habilidad como ella. No, la verdad es que te da miedo a estar practicando, a estar intentándolo, a estar errando, y a darte cuenta de que requiere un esfuerzo. ¿Sabes qué? Mejor te quedas añorando esa situación, a lo mejor de reto, de ejercicio, de logro, de conocimiento, de lo que tú quieras. Mejor me quedo desde acá, viendo el toro detrás de las barreras y ya está mejor. Siempre voy a estar con esta situación, pero es que ese miedo, eso que me hizo esa cosita de decir, es que sí quiero, es que sí no, es que ya tengo que salir de aquí porque me están lastime, me están golpeando a cada rato, me están ofendiendo a cada rato y ya no lo puedo soportar y cada que viene y abre la puerta mi pareja o quien sea que me esté agrediendo, tiemblo. Sí, ese es el miedo, pero ¿qué pasa con la acción? La detengo por esas elaboraciones en donde no me permito salir de este punto de confort, porque aunque sean agresiones, me estoy quedando ahí porque no quiero arriesgarme o tener esa incertidumbre de saber qué es lo que viene del otro lado. Entonces el miedo es una sensación de desconocimiento, de que no sabes si vas a tener el control en el otro lado de de incertidumbre, donde no sabes si voy a tener el mismo control allá o no. Bien o mal, esta zona la conozco. Pero el miedo siempre ha sido parte de nosotros. Lo tenemos muy tachado. O sea, lo tenemos como, lo negamos. A ver, yo creo que también uno de los miedos más profundos es cuando te das cuenta que la única respuesta para trascenderlo, aprender de él, es hacia acá. Yo sí creo que el miedo más profundo es indagar en nosotros mismos. Ni siquiera allá, porque cuando el miedo te va a hacer voltear para acá. Y no nos gusta voltear. No nos gusta decir, ok, me coloqué en esta situación por esto, porque ha sido muy fácil soltar el poder en los demás, porque no quiero reconocer que me equivoqué, no quiero reconocer que en verdad en mí habita una sombra, no quiero reconocer, solamente quiero ver las partes de luz en mí. Y yo creo que también ese es, antes que todos los miedos, el más profundo, ¿no crees? El voltear a vernos, porque el miedo nos está generando la sensación y la sensación va de aquí para allá. Entonces no es una emoción, es una sensación para hacernos mover y cambiar el estatus. Te está diciendo algo está mal, algo no está bien, vienen problemas mayores, muévete, cambia. Pero esta cuestión de atreverme a voltear a ver qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que cambiar, qué implica el cambio, obviamente es lo que nos hace evitar el voltear y decir, no, es que eso me da miedo, él me da miedo, el otro me da miedo. No, lo demás no te da miedo. Te da miedo el no atreverte a transformar la situación que te genera la incomodidad. Entonces, acuérdense, el miedo es una situación con la que vivimos, está
es parte de nosotros, es una sensación que nos indica que algo tenemos que transformar. A ver, ¿nos trajimos el acordeón? A ver, pásamelo porque ya vamos por nuestra... no, el teléfono, el otro acordeón. El acordeón electrónico. Déjame le quito sí. Quítale el sonido porque ya vamos por nuestra primera ronda de saludos a nuestra querida tribu, que en verdad gracias porque están conectados. Este diciembre en verdad vienen cierres bien padres, estamos planeando muchas sorpresas, sobre todo para hacer esta catarsis, porque en realidad este espacio es esto, es catártico, es como un recordatorio y siempre lo creemos, así que nos lo compartimos para recordarnos que ese tiene que ver con nosotros, ese es nuestro tema y que tengamos esa honestidad para decir, es que en verdad todos hemos pasado por ese proceso. Ahí les va, espérenme, a ver, agárralo tantito. Es que aquí la cuestión no es satanizar las cosas y entonces darle la vuelta, ¿no? a la situación, porque el miedo no es una situación que nos inmovilice muchísimas veces. Aquí, mira, vamos a ver. Recordarnos que ese tiene que ver con nosotros, ese es nuestro tema, y que tengamos para que vean que sí es en vivo. Entonces, ahí estamos, ahí se abre. Entonces, la situación más que nada viene a ser si me atrevo o no me atrevo para poderlo ver. Ya nos estamos, ay, me encanta porque nos preguntan cosas bien bonitas. A ver, agárramela ahí. A ver. Nuestra querida Gaby Romero, que Hola, le mando Gaby. un abrazo, dice, buenos días, ¿cómo vencer el miedo a fracasar? Ay, ahorita lo platicamos. A nuestro querido Adrián Hernández, que siempre está aquí presente, acompañándote. Hola, dice, ¿cómo vencer o manejar los miedos? Muy buen tema. Olivia Muñoz nos dice, hola, buen día, muy buen tema, gracias a las dos por compartir, gracias. Angie Suanirán nos saluda, gracias por lo que nos dices. Gracias. También Valente Gómez, saludo desde Nueva York. Tengo miedo de comer mucho, de sufrir una enfermedad, ¿cómo debo superar esto? Ahorita te vas a dar cuenta que el miedo ni siquiera es a eso, ese es el síntoma. Así que gracias por tu pregunta tan honesta. Pati Murillo, saludos como siempre presente. Y dice Libélula Pérez, cuando se tiene mucho miedo de las personas, que te hagan las personas daño, en especial los hombres, por ejemplo, miedo al secuestro, miedo a lo que pasa allá afuera, ¿cómo se puede manejar para no limitarse a salir a la calle? Aquí ya estamos hablando que estás en un proceso de ataques como de pánico, ansiedad pánico y ahorita vamos a explicar la ansiedad de dónde viene. Y de por qué es el miedo magnificado, de dónde surge. Ok. Rod Silvia nos saluda también. Y bueno, qué padres preguntas, en verdad. Gracias por preguntarnos, gracias por estar presentes. Y bueno, pues hablábamos del miedo al fracaso, del miedo hacia el exterior, y ahorita vamos a decir cómo vencer cada uno. No es vencer, sino afrontar, ¿verdad? Exactamente. Aquí la palabra clave es transformarlo y saber que la sensación que te está llegando al cuerpo, tú mismo la estás boicoteando cuando dices, oye, yo no sé si por comer demasiado, yo no sé si por salir a la calle, yo no sé si por ver a esta persona, yo no. Cuando tú estás diciendo, tengo esta sensación, pero lo sigo haciendo, es porque me estoy boicoteando a mí mismo. Y entonces no quiero darme la oportunidad de transformar esta sensación que se está presentando momento a momento. Si se te está presentando es porque te está dando el indicador de que algo requieres transformar. Probablemente esta cuestión de, no sé, tendríamos que verlo, esta cuestión del miedo a comer, es más bien una protección que está queriendo tener tu cuerpo inconscientemente por una situación de que no quieres estar siendo lastimado emocionalmente. Tendríamos que ver un poquito más en cuestión personal qué es lo que tienes miedo a que te lastimen, ¿no? Yo quiero agregarle que nada es casualidad a mi querido, a mi querida tribu, porque, por ejemplo, Valente, que nos está preguntando esto, curiosamente ayer me llegó una información de los arquetipos de la orfandad y me llegó el arquetipo de la orfandad. Entonces, mientras estaba leyendo, haz de cuenta que decía ciertas características y decía que en esa raíz, el punto es que si el día de hoy lo estás preguntando, te estás atreviendo a reconocerlo, sí. Pero detrás de esa raíz hay una huella muy profunda de abandono que te coloca, y tiene que ver, si no me equivoco, con mamá, que te coloca en esa necesidad, como la comida lo suples con esa huella que no quieres sanar. Entonces, por algo
por algo estás Por eso te digo, preguntando. sí, finalmente esa cuestión de decir, ok, a ver, algo sucedió, cómo pasó, porque esto que lo está generando, esta cuestión de ansiedad, de miedo, de sensación de incomodidad, lo tenemos que sanar, porque si no lo sanamos y sanamos nada más el síntoma que es la ansiedad por comer, a veces es Otra vez va a la brotar. dualidad. ¿Cómo? Acuérdense que platicamos de estos trastornos alimenticios y luego ya me quedo con todo el miedo, la culpa y lo que sea. O no como nada, ¿no? Pero las dos vienen a querer llenar una situación de vacío que no lo puedo llenar. Entonces, si nosotros trabajamos sobre ese síntoma, qué bueno, perfecto, muy bien, lo solucionamos. Pero como no solucionaste la sensación primaria que te hizo generar este síntoma, vas a buscar otro. Tu cuerpo va a hacer que busques otro, porque lo que quiere decirte tu cuerpo es que requieres transformar ese punto de donde nació la sensación. Entonces, esta cuestión de llenarme, de ser significativo, de ser alguien, de saberme suficiente para mí, para todo lo demás que yo hago, es necesaria. Entonces necesitas trabajar toda esta cuestión de ubicación, de autoimagen, de quién soy, o sea, de autoestima, a dónde voy, de volverme a ubicar en el camino, mi identidad, muchísimas cosas que me puedan ir llenando todo ese vacío que a veces quiero llenar con cosas, ¿no? Oye, dice Viviana, dice, justo estoy en esa etapa rompiendo mis miedos que son demasiados y de pronto también muchos. Pérez Libélula dice, estaba pensando en mis miedos y que le llega la notificación así como decir, es tu momento y bueno, nada es casualidad, todo es perfecto tal cual es. A mi querida Yedith le mando un abrazo, a mi querida amiga Ale, ya le estoy platicando de tu trabajo porque ahí tenemos unos, Padrísimo. unos proyectos, ya le estoy platicando, amiga, gracias por estar, y a todos los que están conectando, gracias, y bueno, por ejemplo, nos hablaban, uno de los miedos más frecuentes que la gente llega y te dice, es el miedo al fracaso. ¿Qué hay detrás del miedo al fracaso? La respuesta les va a sorprender. A que te pegues más porque te escuchas. Que me pego. Y como yo pienso que traigo módulo. Aquí estoy. Yo no, yo sí. O sea, como yo Tú pienso necesitas que traigo como altavoz, hasta esta ándale, distancia. sí. Tú pégatela, amiga. No, mira, yendo también por por el otro miedo a salir y a que algo pase con los hombres y también a fracasar y todo esto, recuerden, o son situaciones en donde no soy lo suficiente, donde yo creo que no soy, se llama sentimiento de inadecuación, donde yo creo que no soy suficiente y haga lo que haga, puedo tener miles de títulos, puedo tener todas las cosas del mundo, pero hay algo que no, entonces me voy o a las fobias o a las compulsiones, ¿sale? A las cuestiones obsesivas. Puede ser en cualquier situación, en alimentación, en manías o en lo que sea, pero todo me está diciendo que hay una sensación de no reconocimiento. De valor, poca valorización. Ajá, de no reconocimiento. No me estoy reconociendo como lo que soy. Entonces, en cualquiera de estas situaciones necesitamos volver a vernos, voltear a observarnos quién soy, de dónde vengo. No es que vengo de mi mamá, no. Y sí lo vamos a trabajar y sí se va a resolver y quién eres y todo y poner en el lugar en el que debe de estar la figura materna y paterna. Qué bueno, pero esto es mucho más. Estamos hablando de lo que es la esencia. Si no trabajamos la cuestión de esencia de quién soy como ser y cuál es mi misión de vida, qué vine a hacer aquí, entonces no tengo ni siquiera cómo empezar a romper y transformar estos miedos. Fíjate, el miedo al fracaso tiene que ver con el miedo a dejar de ser amado. Total. Entonces, constantemente, A no o ser sea, haz de importante cuenta, para los demás. Constantemente lo que pusiste y lo que aprendiste, pero bueno, ahora ya estás en otro proceso de tu vida, diría Odín Dupeirón, que ni es terapeuta, o sea, él en su monólogo de A Vivir llega un momento de la reflexión que dices que tienes que pararte y ser tu propia madre y tu propio padre, porque si no siempre te vas a colocar, es que me enseñaron así, no fui vista, no fui visto, no lo tuve, bueno, si no lo tuviste ahora sí, eres el adulto que se para con fuerza y entonces empieza a convertirse en su propio padre y su propia madre, y esto hablamos de que pone lo que tú decías, Lore, en la energía en la balanza.
pero detrás hay mucho miedo a equivocarte, o sea, aprendiste que si te equivocabas no eras querida. Y es que ese es el mismo sentimiento en adecuación en donde yo creo que tú estás esperando de mí el 99% o el 100%. Y yo creo que te estoy dando un 40%. La realidad puede ser que tú dices, pues con un 60 está bien, ¿no? Y la verdad es que también en la realidad yo estoy dando como un 50, un 60. Entonces, pues para ti está bien, pero para mí no, porque mi percepción está distorsionada. Entonces yo siempre voy a estar ansiosa por lograr, por agradarte, por integrar, por hacer, por... Y estoy hablando de jefes, o sea, en cuestión laboral, en cuestión de escuela, en cuestión de hermanos, en cuestión de amigos, de lo que sea, o sea, ese típico movimiento de personas en donde son más ansiosos por estar logrando. Yo también tengo, ¿no? Es que tengo una ronchita, ¿no? Yo estoy llena de ronchas, ¿no? Entonces, esta ansiedad por seguir teniendo puede ser de esta manera, y te digo, puede ser una cuestión muy, muy obsesiva, o puede ser de la otra en donde me vaya y me retraiga totalmente, y entonces empiece a dejar de quererme, pero más evidentemente. En una lo hago hacia afuera y en la otra lo hago hacia adentro, en donde ya no me levanto, en donde ya no me arreglo, ya no me aseo, ya no me alimento, porque es la misma base. No creo que soy suficiente, porque el miedo al fracaso, el miedo al error, el miedo a no cubrir tus expectativas, viene desde la misma base. Yo no soy lo que creo que tú necesitas. Mundo, vida, olvídate de lo demás. Y entonces, sí es resignificar estas personas que nos dieron el ser, pero sobre todo resignificar la esencia que me hace ser y estar aquí, y que me hace ser y lograr lo que yo necesito en esta vida, porque pocas veces volteamos a ver qué estoy haciendo yo aquí, para qué me pusieron en este punto, por qué el otro me tuvo que hacer caras y hacer sentir esto. No es para que yo le diga, ay, tú tienes la culpa y es que te burlas y es que no sé, no, es agradecerle, decir, oye, gracias porque me estás haciendo sentir chinche y esto me está haciendo ver que yo me tengo que reacomodar para no sentirme así de incómoda. Y no es decirte, bravo, sí, vuélvemelo a hacer, ¿no? Y ponerme como víctima y tapete, sino es decir, ok, ya sé cuál es tu papel, pero mi papel es aprender de qué tipo de coraza, máscara tengo que usar ante personas como tú. Exacto, fíjate, Begoña nos pregunta, ¿cómo ayudar a las personas que son obsesivas con la seguridad y de qué viene ese miedo? No, partiendo de, por ejemplo, estos de aplicación mental, de las leyes universales, el proceso es individual y al menos que el otro pida ayuda y tú seas el profesional de la ayuda, es decir, ahí sí, cuando hay personas demasiado obsesivas sí se requiere un apoyo profesional porque tienen que trabajar en fobias en específico. ¿De dónde viene ese miedo y ese control y esa, por ejemplo, es lo mismo que aplica para lo que tú decías, las personas que tienen miedo a salir a la calle? Es como, les voy a explicar y hago mucho hincapié eso porque ahora lo tengo más claro. El artículo que está, ven este video y hay un artículo que está como fijado en la página, se llama El cuerpo tiene memoria. Y ahí explico el proceso de las memorias que de pronto se detonan, pero no es nada más por un hecho, sino que es como si fuera el bucle de que una y otra vez estás como encerrado en esa memoria. Y en este caso platico la historia de que se reveló a través de una serie, pero que muchos pasan, que por una situación se regresó a su memoria de infancia, pero de infancia de los 5 días. El punto es que tú puedes decir, ¿cómo guardas eso? ¿Cómo si yo no estaba consciente? No, pero la memoria habita en tu cuerpo y no te das cuenta. Entonces, cuando esas memorias no están ni se revelan y no sabes por qué pasaron, uno las va enmascarando y por eso vas haciendo capas y se muestra en el cuerpo, en tus órganos, en lo que sea. El punto es que la única manera de desactivar esa memoria es indagando en esa historia, pero tienes que cambiar la percepción, la experiencia y la conciencia de lo que sucedió. Si no, una y otra vez vuelves a interpretar la vida de eso. Y las personas que viven en control obsesivo es como si se les hubiera detonado una memoria de
como Invalidez. de invalidez, pero también, ¿sabes qué? De orfandad, que es como si se regresaran, todo lo vieran desde los ojos de ese niño o ese bebé o esa niña que se siente abandonada y que no puede hacer nada para enfrentar a la vida, lo que tú estabas diciendo. Sí. Eso es lo que pasa. Y el punto es que si tú lo ves en el otro es porque en cierta manera y te preocupa, es más fácil en el otro decir lo tiene, que es mi asunto. Y porque vamos triangulando. Acuérdense que esto se trata de realmente ver nuestro reflejo cuando siempre nos la pasamos viendo los espejitos de los demás, porque son nuestro reflejo, pero difícilmente damos con el espejo que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces es muy complicado ser completamente honestos. En esta cuestión que preguntabas, Begoña, es muy importante saber, por ejemplo, así como la vida es individual, la decisión es individual, el trabajo es muy personal, es importantísimo el que podamos nosotros saber si este es a un adulto o a un niño. O a tus hijos. Pero obviamente esto que comenta es esta situación de las memorias. Recuerden que las memorias cuando tenemos conciencia, es decir, cuando nos acordamos, sí, era con la tía fulanita y estaba no sé qué y todo esto, son conscientes, pero las memorias más arraigadas es las que son más difíciles de quitar, las que nos generan problemas y no sabemos cómo por dónde, son las memorias de sensación. Y estas memorias de sensación son, aunque digan lo que digan, es que como si está tan chiquito porque son de meses. No se Se acordaban. acuerdan y hacen las cosas. ¿Cómo es posible que estén haciendo estas elaboraciones? Porque son capaces de hacerlas. Entonces, mientras nosotros aprendamos y lo pongo entre comillas porque son nuestros primeros límites, decir, ay no, ¿cómo va a ser posible que teniendo un año de vida haya tomado esta sensación y ese complejo o esta obsesión o esta ansiedad? Vienen desde todas estas memorias porque son una situación de sensación, pero para hacer esto y para poder reconocerlo hay que rascarle muchísimo y ser muy honestos con nosotros, porque muchas veces aunque nos sentamos con los terapeutas no somos honestos. Pero fíjate, ¿Tampoco no? Voy a hacer dos observaciones, sobre todo dice Rod Silvia, y gracias por compartir. El fracaso es lo que tú atraes con tu pensamiento y lo que tú te ames a ti misma. Ahorita voy a hacer un hincapié porque les voy a decir por qué no funciona la ley de la atracción desde una perspectiva más consciente. Y no es de que yo no me guste, o sea, me encanta esa parte, pero les voy a decir por qué de pronto no funciona. En Gracia dice, no somos conscientes de nuestras memorias infantiles, no, porque también en esta perspectiva no basta con darte cuenta, por eso hay mucha gente que pasa en terapia, en psicoterapia, diciendo, es que ya me di cuenta, sí, pero no sabes cómo reprogramar, cambiar, no sabes qué reestructura ahí, porque no estás cambiando, solamente cambias el darte cuenta, pero tienes que cambiar la percepción y la experiencia y le necesitas dar un comando diferente para decirle cómo te quieres experimentar. El punto es que cuando nos preguntan eso, estamos en el ejercicio, no sabemos cómo nos queremos experimentar porque no tenemos porque no otro nos recurso. hemos dado exactamente, porque como seguimos con esta lupa, difícilmente somos capaces de visualizarnos de otra manera. Entonces, estos son unos ejercicios muy prácticos que podemos hacer con programación, en donde trabajamos con situaciones de visualizaciones, inducciones y todo esto para que solo vayas guiando. Entonces, es muy difícil y complicado para el terapeuta decirte, tu sensación es así y entonces la vas a transformar asado. No. Es un trabajo dirigido y sugerido por el terapeuta, pero realmente realizado por ti, porque tú, en la honestidad, tú vas a ir transformando poco a poco y esto te va a permitir cambiar la perspectiva para decir, oye, sí es cierto, y también esto, y también el otro, porque te vuelves más sensible a la sensación y puedes decir, también esto es lo que me incomoda. Y cuando sucede esto, esto también. Entonces, haz de cuenta que vas complementando como un rompecabezas en donde ya se va armando el todo de lo que requieres transformar y lo vas transformando a un ritmo y a una velocidad adecuada para que tú mismo te reconstruyas a una perspectiva diferente, que antes del ejercicio no habías podido visualizarte porque, insisto, estabas con la lupa del miedo, estabas con la lupa del dolor, estabas con la lupa del prejuicio, de miles de cosas que nos limitan.
Por eso yo decía, el miedo no es el todo. Al miedo no le carguen toda la chamba. El miedo simplemente es una sensación. Todo lo demás es el kit que nos hace detenernos. Oye, le voy a decir en gracia, algo hay inconsciente que no quieres escuchar. Súbele el volumen, porque nosotros de aquí ya lo... Ay, sí, pero a ver, mira, todos los demás. ya se empezó a como, a empezar generando ansiedad, entonces... Se escucha respira. bajito. No, pero sí se escucha bien porque ya lo verifiqué, los otros también. Entonces, respira y vas a escuchar lo que tengas que escuchar. Porque nosotros acá en los cambios técnicos lo estamos haciendo. Me pregunta Begoña, ¿cuál es la línea entre una patología en ver el espejo de nosotros en la otra persona? Me confundí. Ok, cuando lo estás viendo en el otro, ¿te enganchas? O sea, cuando lo estás viendo en el otro, ¿te genera algo? Esa es la proyección. Cuando lo ves en el otro, por decir, ok, lo estoy viendo, pero no me está afectando, es un proceso individual, pero la línea es, te enganchas porque tiene que ver contigo. O sea, por ejemplo, tú estás viendo al vecino que está haciendo un relajo con su familia, gritando, enojándose, reclamando, no lo sé, ¿no? Y tú dices, no, pues claro, es que sí, es que si el hijo hubiera hecho no sé qué, y entonces tú estás viendo, dirían por ahí lo que te choca, te checa, tú estás viendo que eso ya te enganchaste, estoy hablando de algo muy lejano, ¿eh? No hay vínculo fuerte ahí. Y entonces tú estás identificando algo con lo que te estás espejeando, ¿sale? Espejeando. Pero tú puedes estar reflejándote, por ejemplo, en tus hijos, o en tu mamá, Pareja. o en tu pareja, o en tu hermano, lo que sea, cuando lo que están diciendo y haciendo, o sea, tú reaccionas, ni siquiera lo pensaste, reaccionas totalmente y dices, ah, caramba, es que a mí me molesta muchísimo que me griten, que me hablen de esa manera, que me exijan las cosas, y yo cuando reaccioné igual. Y entonces esto ya es un reflejo, me estoy reflejando en el otro. Entonces ahí son situaciones en donde tú puedes diferenciar un poquito más fácil, ¿no? Y fíjate, y también en esta cuestión, cuando entender no basta, ¿eh? Y se los digo porque yo antes pensaba que entendiendo iba a bastar para sanar eso. Y entonces vamos por la vida preguntando qué pasó, cómo ocurrió, pero explíquenme, pero díganme, pero lo que estás haciendo es querer llevar la información solamente una parte del proceso. Por eso les digo, darte cuenta no basta, porque el cambio, como lo explicó Lore, tiene que ir a la raíz más profunda, en dónde se generó esa sensación. Pero indagar en esas memorias nos da mucho miedo, porque indagar va a sacar la cloaca, las emociones contenidas, va a ser todo un proceso y como queremos certeza, y lo decías muy bien al inicio, va a ser un proceso totalmente de incertidumbre, pero lo cierto es que les puedo decir que pasando el miedo más profundo, con fuerza, con lo que tenga que representar, o a veces sin fuerza, en verdad sí va a ser un parteaguas en tu vida. Definitivo. Eso te va a hacer más fuerte. El hecho de identificar que hay algo que me incomoda y que hay algo que quisiera transformar es un gran paso. Eso es inevitable. O sea, eso sí no se discute. Perfecto. Ok, ya lo identificaste, qué bueno, pero no nada más quiero identificarlo, quiero hacer algo porque me sigue incomodando. Y aquí el punto no es que el enfrentar el miedo, me acuerdo, ay, no me acuerdo muy bien la de Gotham, de Batman, en donde no recuerdo las palabras, pero él eligió el símbolo del murciélago porque era lo que más miedo le daba. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto. ¿Te acuerdas? No sé quién haya visto esta película, pero sin spoilearla, si no la han visto, él se cae de niño en un hoyo y entonces se apanica tremendamente porque muchos murciélagos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en su vida adulta y cómo transforma esta situación en donde él enfrenta ese miedo presentándoselo constantemente? Esa es la forma en la que él decidió. Digo, sabemos que es película, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo saco a tema? Porque el miedo es una sensación que vive con nosotros y es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Te va a hacer crecer. Si tú decides. Es para nuestro bien, exactamente, es para nuestro bien si yo decido que así sea, porque entonces yo lo identifico y decido qué transformar. Y de esta manera, entonces voy a decir, perfecto, lo enfrento. Es como un reto.
No vas a dejar de sentir nervios como quien se sube al escenario, quien da una clase, una exposición o lo que sea. No vas a dejar de sentir esa sensación, pero tanta confrontación te va a hacer generar estrategias y herramientas para que soluciones más fácilmente y lleves a cabo estos retos. Entonces, el miedo, véanlo como un detonador, un impulsor del punto de transformación. Pero aquí el asunto es llevarlo a la acción. Fíjate, por ejemplo, ya cuando tiene, pregunta Begoña, que ya cuando tiene síntomas físicos como sudoración, taquicardia y demás, eso es como el miedo es la manifestación, eso se llaman ataques de ansiedad, ¿no? Okay. O sea, ya o sea, pero ojo, en una terapia el terapeuta en verdad valida lo que estás sintiendo. Aquí no estamos diciendo que lo que tengas miedo no es cierto y que entonces eres un débil mental y que entonces vayas y te avientes como el gran valiente y el guerrero a la vida y no importa, no. Estamos validando tu miedo. No es de que desafíes todo el tiempo no, y entonces te cruces la calle así como para si afrontarlo nada, ¿no? tienes que validar tu miedo. Sí, O sea, en verdad me da miedo. Por ejemplo, para las personas que les da miedo salir a la calle, ok, te da miedo salir a la calle y el proceso sería qué herramientas, o sea, tienes que empezar un proceso de dejar la indefensión para tú solito empezar a generar tu proceso de protección, ¿no? Entonces, pero es un paso no solamente en agarrar el gas pimienta y ya te sientes seguro, o sea, ¿cuál va a ser todas estas herramientas que te van a empezar a fortalecer para poder afrontar? Porque te da miedo porque no te crees valiente, porque te da miedo porque no te crees fuerte, porque te das miedo porque crees que no puedes. Y fíjate, y me encanta esta pregunta tan honesta de Carlos, dice, ¿cómo hacerle con compañeros que recurrentemente te quieren ofender? ¿Eso te genera miedo? Sí, porque o sea, tiene que si ver eso con te el genera rechazo. miedo, el que te quieran ofender, entonces nos iríamos a un punto de aplicación mental. Digo, porque hay varias líneas que los pueden abordar de forma muy parecida y que todas nos pueden hacer un buen mix, en donde yo decido que entra, acuérdense que estamos como en una esferita de protección, así, y yo decido qué sale y con qué intención sale de mi cuerpo, haciendo, viendo, diciendo, y qué entra, qué permito que entra como alimento, que entra como olor, que entra como escucha, que entra como sensación. Y si tú crees que entonces ellos van a decir algo para ofenderte, estás predisponiéndote para que lo que salga de su boca va a ser una ofensa. En lugar de decir, lo que yo voy a escuchar de ellos es una retroalimentación de lo que ellos tienen por dentro. No es lo que yo soy realmente, porque si me van a ofender es algo, una perspectiva de lo que ellos creen que yo soy. Entonces recuerda que lo que sale de la boca de la persona es lo que ellos tienen por dentro para dar, no es lo que tú te mereces. Y aparte tú decides si lo recibes o no. Y ahí les voy a explicar. El paréntesis, a ver, acomódate, amiga. El paréntesis que quiero hacer, por ejemplo, lo que decían de esta cuestión, atraes lo que piensas, sí es cierto, pero les voy a decir por qué. El punto, y hablando de esta memoria, y aparte es como, esta memoria constantemente te genera una adicción, y es una adicción a esa emoción. Y esa adicción se plasma en tu cuerpo, en tus pensamientos, en todo lo que ves. Entonces, en una manera metafórica, porque también les voy a decir por qué existen las metáforas, a eso me acabo de entendí por qué recurro mucho a ellas, porque como nos da miedo ver la realidad, le tenemos que poner así, ay, pues hay que ponerlo cuantito para que no me duela tanto. Bueno, pues si nos da miedo hasta la realidad, ahí va. Entonces hagan de cuenta que agarramos unos binoculares que dejamos ocultos en el ropero más alto con un buen de polvo, pero como traíamos prisa nos los llevamos así. Y queremos esos binoculares ver de manera nítida, no vamos a poder ver de manera nítida la realidad porque es como si ese ropero fuera el que constantemente la adicción a esa emoción te está haciendo que veas esa realidad. Entonces, cuando te dicen, es que tú puedes atraer lo que piensas, sí, pero lo que piensas de tu memoria inconsciente, no de tu memoria sana de ahorita que se coloque en abundancia, en claridad, realmente vas a traer lo que está arraigado, pero como no lo ves, como ya te acostumbraste a esos binoculares que están distorsionados, piensas que haces la vida. Y eso que te da miedo tiene que ver con una herida muy profunda de rechazo que tienes desde infancia o vía intrauterina, y ahí es el trabajo. Así. El punto es que
ya llegamos a un punto, ¿se acuerdan que antes para llegar a eso teníamos que echar un rollazo No, y... no. Y ver si es cierto. Y si es no, cierto, y claro, es hablarles que no inclusive con funciona. peritas y manzanitas para que no se nos ofendieran. Ahorita la vida nos está diciendo, vas, ¿eh? Es así, y aparte de ser así, es, ok, ¿y qué vas a hacer con esto? O sea, ¿cómo lo vas a transformar? Porque si es una cuestión de abandono, si es una cuestión de inadecuación, si es una situación de lo que quieras, perfecto, ya lo identificaste. ¿Qué vas a hacer ahorita? Entonces, todo recae en qué bueno que ya sepas que te sientes incómoda, incómodo. Ya sabes qué es lo que quieres cambiar, qué bueno. Ya sabes qué pudieras hacer, generas 2, 3 alternativas, muy bien. Y luego, o sea, la acción. Entonces, la acción es irnos dosificando y enfrentando poco a poco cada vez más a la situación que nos estresa, que nos incomoda, que nos da miedo, que sabemos que tenemos que hacerlo, pero que nos está sacando constantemente de nuestro punto de confort. Y no porque estar en un área de seguridad y de confort sea malo, sino porque esto me está haciendo sentir incómoda y me está pidiendo de favor que lo saque, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchísimas estrategias que pudiéramos ver, por ejemplo, contigo, se me fue el nombre de ¿quién preguntó? Carlos o algo así, ¿no? Carlos, ajá. O de estas situaciones también de cómo enfrentar y salir a la calle y no tener miedo, de cómo ver a la figura masculina, o sea, vaya, miles de cosas. Acuérdense, estamos hablando solo de miedo. Estamos hablando de una situación de sensación incómoda. No estamos hablando de fobias, que esto es otro cantar. Sí, que por ejemplo ya me ¿Sale? pregunta lo de los aviones y todo, son memorias instaladas en procesos muy particulares. Ahí sí tenemos que hacer una intervención mucho más, Directa. Sí, directa, dirigida, controlada de muchas situaciones. Pero no es que sea más light y que no me sienta mal y que no esté así como que me palpita el corazón más, cada que va a suceder algo. No, no, no es eso. Simplemente que la fobia no paraliza. Perdón, el miedo no paraliza, la fobia muchas veces sí. O nos lleva al otro extremo. Y son cuestiones irracionales totalmente en ese momento en el que se presentan. Entonces, que será otro punto para trabajar y hablar en otro momento. Pero ahorita el miedo lleva todos estos pasos. No, lo que quisiera el día de hoy, la invitación es transformar la percepción en cómo vemos el miedo y no sacarle la vuelta por miedo de no enfrentarlo, sino decidir treparnos a ese miedo, poder ver desde arriba y tener otra perspectiva y decir, perfecto, estoy sobre ti, miedo, estoy contigo, ¿qué es lo que tengo que transformar? ¿Para qué te me presentas? ¿Cómo le hacemos? Vemos y cuál es el punto. Si estoy en un momento de aprendiz, entonces ensayo y error. Esto no funciona perfecto, ahora pruebo esto otro. ¿Cómo lo voy haciendo? Me aprendo a monitorear. O sea, hay muchísimas estrategias. Sí, mira, pero sí creo que, por ejemplo, si vas y dices, bueno, con esta experiencia que vivo todos los días, hoy me voy a enfrentar al miedo, no va a funcionar. Porque sí tienes que hacer todo un proceso de cambiar la memoria. Y eso es un proceso que te lo puede ver, por ejemplo, en el caso Lore es experta en esta cuestión de acompañamiento, en ataques de ansiedad, en cuestiones psicológicas, también lo conecta con una terapia con el cerebro, o está la psicología endocéntrica que hemos hablado de ello, o está, por ejemplo, aplicación mental que trabaja en los pensamientos, pero ahí sí creo que todavía tienes que tener todavía no solamente el pensamiento, un recurso también para cambiar esa memoria a nivel neurológico, o sea, tienes que cambiarle la química al cerebro. Y están técnicas, por ejemplo, está nuestro experto que es buenísimo, José Alberto, para ataques de ansiedad, de depresión. O sea, técnicas hay, pero la decisión es tuya, porque si no siempre vas a estar saltando de una y otra para volverte. El punto es que el miedo va a ser tu maestro, pero te vas a querer contando la misma historia, querer contar la misma historia, entonces voy como el valiente a enfrentarme, no, necesitas llevar recursos de indagar en esa memoria, desinstalarla, cambiar, y lo voy a repetir porque ahora lo tengo más claro, se llama túnel de impresión de la realidad, tienes que cambiar la percepción, la experiencia y la conciencia. Si nada más cambias uno de estos, por eso no funciona. Y me preguntaban, ¿qué pasa cuando la memoria está intrauterina? Sí la puedes transformar, pero por ejemplo, tú por tu hijo no, el que la tendría que transformar es tu hijo, tú la puedes liberar.
Y te sería siendo honesto. Si tú te sentiste así, por ejemplo, hasta los bebés, es porque sentí esto, pero no tiene que ver contigo. ¿Por qué lo digo? Porque me encanta cuando me preguntan de esto, la memoria celular, que le llaman la historia de una chava que llega a consulta con artritis juvenil, 21 años, y cuando indagan en su infancia, pues ella había tenido una infancia muy buena, pero cuando indagan en su memoria intrauterina, ella se encuentra que en el vientre de mi mamá se sentía aprisionada, escondida, toda contenida, limitada. Y cuando indagan, lo que pasa es que su mamá a los 21 años, los mismos que ella tenía, por eso se le dotó a los 21 años, queda embarazada, es mamá soltera, pero es azafata. Y si decía que estaba embarazada, la iban a correr, siendo mamá soltera no iba a poder mantener a la hija y era una cuestión de sobrevivencia. Entonces se faja, esconde el embarazo los 9 meses. Imagínense esa memoria de esa niña, pero la niña estaba enojada, o sea, eso era un enojo contenido, por eso hasta los huesos. Que no impacta la sensación cuando se le pregunta en la historia clínica. ¿Y tuvo alguna situación emocional durante el embarazo? Ay, ¿cómo creen? No, para nada. Bueno, infecciones, dolores. No, nada. Y alguna muerte, pérdida, enojo. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, dices, bueno, ok, muy bien. Todo impacta, todo impacta desde el momento de la concepción, porque acuérdense que nosotros estamos metiendo información en cada célula, pero no solamente fisiológica, sino también emocionalmente. Y lo que impacta, como eran estas memorias que decíamos, son la cuestión de que es muy complicado el llegar a ellas y transformarlas, pero pues no es imposible la cuestión de sensaciones. Yo quisiera retomar algo de Will Smith que me gustó muchísimo respecto al miedo. Mira, hay una película que se llama After Earth y dice, el peligro es muy real, pero el miedo es una elección. Cada quien cuenta su propia historia, así que tú decides qué historia quieres cambiar, porque aquí lo que él dice, el miedo no es real. El único lugar en donde existe el miedo es en nuestras ideas, en nuestra mente. Es producto de nuestra imaginación que nos hace temer cosas que no están en el presente y tal vez nunca existan. Entonces, ¿en dónde está el miedo? ¿En dónde está el miedo? Hablando de miedo como el que nos detiene para actuar. Hablando del miedo como el que nos da el prejuicio. Entonces, acuérdense que esta perspectiva de la que habla Will Smith es la concepción que muchos tienen respecto al miedo, pero el miedo no es malo, el miedo es el que nos da el impulso para hacer esta transformación, como dice, o sea, es tu elección, tú eliges, tú cuentas tu propia historia, tú sabes si lo transformas o no, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres contar, porque tú estás dictando tu historia con esta cuestión de cómo vivo mi miedo, lo vivo desde la victimez, lo vivo desde la valentía y la transformación, lo vivo desde el confort y la inseguridad, la incertidumbre y el quizás. ¿Desde dónde quieres vivir ese miedo? Fíjate, me encanta porque en verdad sí es una elección y la elección va a ser cuando decidas salir de la peor cárcel que existe, que es tu propia mente. Que es este bucle infinito, decíamos, que es como se repite y yo, pero sí necesitas indagar y porque si no, por eso se repite, pero y se magnifica y entonces empieza a aprisionarte y entonces ya no sales, se te plasma en el cuerpo, o sea, eso es el proceso. Pero sí o sí, el día de hoy yo creo que la primera parte para enfrentarlo es decide salir de ahí. O la otra, que seas honesto. O sea, me encanta porque no que crean que psicología inversa, es igual te gusta estar ahí. Porque tienes ventajas, porque la ganancia secundaria es que seas la víctima y que te voltean a ver y te digan, ay, pobrecito, tú tan temeroso, yo te llevo. Por eso no salgo de mi zona de confort, porque me conviene más lo que recibo que lo que puedo yo creer que hay del otro lado de la línea si la cruzo. Entonces, pregunta, por ejemplo, en Gracia, si también es el miedo es como una alerta al peligro. Sí lo comentamos al inicio, como fisiológicamente está dentro de nosotros y es el impulso, es el que nos saca. Córrele, o sea, tú vas cansadísimo
Y obviamente vas cansadísimo, ya no puedes correr más, ya no aguantas, pero si sale un perro enorme, horrible y te está correteando, no sé dónde sale, ¿no? Bueno, eso ya es una manifestación no del miedo, sino del shot que hizo el miedo, el shot de adrenalina que nos hizo salir del peligro y librarnos de ese riesgo, ¿no? Oye, que sí sirve la psicomagia. Sí. O sea, son actos. Mira, sirve todo. Bueno, menos todo lo que tú quieras, amiga. Todo lo que tú quieras que sirva para llevarte a la acción, pero que realmente esta acción sea sobre el hecho que genera el síntoma, no sobre el síntoma. Porque en serio nosotros decimos, ay, es que es la comida. No, es que es es la pareja. ¿No? Es la sobrina, la suegra, la vida. Sí, son miles de cosas, pero la verdad es que no es eso, ¿no? Para nada es eso. Entonces aquí la invitación es esa, ¿no? Y pues es un tema amplio. como Oye, para... que de una vez digas dónde te localizan, ya te está preguntando. A ver, les doy el número de WhatsApp. Es el 442-125-6662. A ver, lo repito. Es 442-125-6662. Y pues estamos para servirles, por favor, escríbanme cualquier cosa o dudita o ahí sigan preguntando y lo checamos para contestar. Recuerden que lo más importante es saber que en nosotros radica la magia, que las técnicas abundan, los terapeutas también, pero el único que realiza realmente la transformación somos nosotros, guiados. Debemos de saber ser guiados con una persona que realmente sepa manejar las técnicas, pero cuando no somos honestos, cuando la honestidad no viene desde adentro al 100%, puede ser el mejor terapeuta y la mejor técnica y no funcionar, porque entonces seguimos mintiéndonos y usando una careta que nos limita para hacer esta transformación y brincar la línea del miedo. El miedo que nos está empujando y llevando hasta la pared para decir, ya, muévete, hazlo, ¿no? Cambia. Oye, más despacito y bueno, te recuerdo en Gracia, ya me imagino que llegaste un poco más adelante, ella es Lorena Valadez, también encuentras el link para encontrarla en Centro de Neurodesarrollo Little Steps, aquí está arribita posteado y bueno, el WhatsApp Lorena Valadez y tu WhatsApp de despacito. 442-125-6662. Y fíjense, tienes todo un seguimiento, acompañamiento presencial y también vía online y te estás expandiendo a las fronteras y eso está siendo padrísimo. Y bueno, me parece que haciendo este cierre y lo que decías, el miedo sí es una elección, pero necesitamos saber elegir desde dónde, porque si no vamos a ir como los más valientes, según nuestra espada desenvainada, pero ni era la que teníamos que llevar. Y tampoco crean que la vida es una guerra constante. Por ejemplo, esto cuando te dicen, es que qué valiente eres, ay, en realidad a mí no me importa ser valiente, a mí me importa estar en paz. Ser honesta. O sea, me explico, o sea, de pronto vamos en la vida a ponernos tantas situaciones de valentía porque queremos enfrentar todos los miedos que no se trata tampoco de eso. No, y creemos que la valentía la estamos viendo no como el vencernos a nosotros mismos con esa sensación de miedo, incertidumbre y de incomodidad, sino creemos que la valentía es que me vean que lo logré. No es que me vean, la valentía no es que me vean, es yo sentirme a gusto conmigo mismo. Entonces, ahorita me encontré con varias cosas y frases, pero una que me gustó mucho, esta sí no sé de quién es la confianza es desear que suceda algo, la fe es creer que va a suceder, pero la valentía es hacer que suceda. Entonces, pues hagamos que suceda, ¿no? Y fíjate, lo que dices el día de hoy, Lore, nos para en honestidad, en claridad y certeza, pero la certeza no de afuera, porque les voy a decir, el síntoma más fuerte de no querer afrontar el miedo es que como no lo vas a afrontar, te vas a generar tantos apegos, tantas expectativas, te vas a agarrar de lo que puedas, hasta sea lo más tóxico, porque no quieres enfrentar lo que tiene que ver contigo. Sí. Y lo que tú decías, puede ser comida, puede ser sexualidad, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser la ludopatía, las adicciones, porque está más fácil sedarnos.
Pero sí o sí les voy a ser honestos, creo que este año fue para quitarnos la anestesia. Y el punto es que si ya lo sabes, ya no puedes dar paso atrás. Y mejor que no puedas dar paso atrás. Porque miedo, ese sí, para que vean, miedo quedarte igual. Sí, no. Y en el mismo lugar. Y con el mismo dolor, ¿no? Y ni siquiera vas a quedar igual, vas a quedar peor. Pues porque todo es... Y bien material. Nos están empujando a generar el cambio. Hagámosle caso a nuestro cuerpo. Aprendamos a sentirnos, a vibrarnos y a poder transformar. No tengamos miedo a decir, es que no puedo, ¿cómo se hace esto de transformar? Seamos honestos con nosotros mismos y empecemos a escucharnos. Y en ese momento empezamos a vibrar un poco diferente. Dice, nos manda Sandra un saludo y estoy buscando, ayer te mandé una frase, ¿te acuerdas? A ver, búscale el WhatsApp. Métete a tu WhatsApp porque ayer hablando de este miedo más profundo y se lo mandaba con la bonita ave Fénix. Ahorita se la subo a nuestras redes para que lo disfruten. A ver, lee. Y cuando hayas muerto a todo lo que te ataba, ese día tocarás el fuego y el dolor más profundo. Solo así renacerás a un nuevo ser. Un camino distinto en libertad y agradecimiento. No había otro camino, tenía que ser así. Atentamente. La vida. Sas, pelón. Así de, no, sí, bueno, ya. Sí, andamos inspiradas, amiga. Andamos inspiradas, porque si no, por eso le dije, por eso ahí va la gente ardido, vengándose. Pues es como es, la vida es como es, nada más hay que... Pues mejor ya, ¿no? Ya, hay que perdonarnos, soltar y vamos, mi tribu. ¿Con qué te despides? Pues con esto, en la cuestión de no solamente confiar, desear, sino de hacer, llevar a la acción las cosas. Estamos en el momento de hacer. Este año fue de confrontarnos y el que viene es de acción. Entonces, yo los felicito porque vamos a empezar un año extraordinario hacia la acción. O te pones, le tomas conciencia, tomas acción, porque si no te va a venir a sacudir más feo. Y digo, ya suficiente tuvimos con la arrastrada que nos dieron y no nada más fue el 2019, sino pues ya nos sacudió para, a ver, ya, sí o sí. Gracias, Lore, gracias a mi querida tribu. Mañana los veo a las 12, viene Ale Lavín, nos va a hablar de Money is Money. La energía del dinero, ¿qué onda con eso? Porque curiosamente es uno de los temas, pero no nada más es el dinero. Mañana vamos a descubrir la raíz. El jueves no me acuerdo que tenemos, pero el viernes viene Lili a hablarnos del escaneo cuántico, que somos dos testimonios de lo que genera el escaneo cuántico. Es medicina cuántica que habla de vibraciones, lo vamos a descubrir, así que en verdad, gracias. Mi nombre es Elvia Gómez, gracias Lore Valadez, búsquenla, es buenísima en verdad, y no nada más porque sea parte de esta gran tribu, sino porque das el corazón, amiga. O sea, amas lo que haces y eso se nota. Gracias. Y a mi querida tribu, gracias, ¿qué les parece si el día de hoy vamos y pues ya estamos ahí, ya no podemos negarlo. Vámonos, me despido con esta frase. Si tú te vieras como yo, la vida, el cosmos, el universo te ve, seguramente te sorprenderías. In Lakesh Halaken, yo soy tú eres yo.